La embarazada tiene en la evolución, ¿no?, de la gestación las náuseas y los vómitos. Entonces es muy común, ¿no es cierto?, que la embarazada vomite. Y esto sobre todo vinculado a cambios, ¿no?, que se dan en el embarazo, y ahí nos referimos a las hormonas, ¿no?, que van aumentando. Entonces, hablar de emesis, ¿no es cierto?, es un cuadro que es bastante común en la gestación. Pero cuando ingresa y progresa, ¿no es cierto?, a la hiperemesis, ya aquí vamos a encontrarnos con una condición que demanda, ¿no?, que amerita que la paciente se interne, ¿no?, se hospitalice y sea manejada. Por tanto, si bien la hiperemesis se presenta dentro de la evolución, ¿no?, de un cuadro, que es la emesis, pero el poder diagnosticar nos va a ayudar a decidir, ¿no?, de internarla y tomar conductas correspondientes. Entonces son cuadros que tienen la misma etiología, son cuadros que tienen relación, ¿no es cierto?, en cuanto a la clínica, pero que hay que saberlos diferenciar por aspectos muy, ¿no?, fundamentales. Por ejemplo, emesis, náuseas y vómitos relacionados al embarazo. ¿Qué características tienen los vómitos? Son vómitos matutinos principalmente, ¿ya? Entonces tiene la característica, ¿no?, de ser gastroalimentarios, presentarse en la mañana y que generalmente no interfieren, ¿no?, con la nutrición de la paciente. En cambio, la hiperemesis son náuseas y vómitos incoercibles. No hay un número. Yo no puedo decir si son más de 10 vómitos ya es una hiperemesis, ¿no?, si son menos es una emesis. No hay un número. Sin embargo, estos vómitos que son incoercibles, ¿qué van a provocar? Que se altere, ¿no?, su estado de nutrición. Y eso se va a expresar porque la paciente empieza a perder peso. Por tanto, es un pilar. Si tengo una embarazada que está vomitando, que está con mucha náusea, tenemos que ir valorando el peso. Si ha perdido más del 5% del peso, ¿no es cierto?, ya no debo hablar de emesis, ahora tengo que hablar de hiperemesis. Por tanto, para hablar de hiperemesis, tiene que haber pérdida de peso o tiene que haber deshidratación, ¿no? Entonces, clínicamente tenemos que reconocer signos de deshidratación. Valga decir, tendríamos que encontrar las mucosas secas, tendríamos que encontrar el enoftalmo, ¿no es cierto?, los ojos hundidos, tendríamos que encontrar tal vez, ¿no?, labios, lengua seca, saliva tal vez tirante, tendríamos que encontrar taquicardia, palpitaciones, signo del pliegue, ¿no es cierto?, que nos orientan la oliguria, es decir, datos clínicos que me indiquen que la paciente está, ¿no es cierto?, deshidratada. Y todo ello, una vez identificado, ya debo considerar el diagnóstico de hiperemesis. Ahora, laboratorialmente también podríamos, ¿no es cierto?, podríamos reconocer la hiperemesis, detectar, ¿no es cierto?, que hay una alteración de los electrolitos, puesto que la paciente cuando vomita no solamente pierde líquido, pierde electrolitos. En el vómito principalmente, ¿no es cierto?, pensamos que va a perder el sodio, y sí lo pierde el sodio, pero lo que pierde más es el cloro. Claro, perdemos además, ¿no es cierto?, del contenido alimentario el ácido clorhídrico. Por tanto, hay una reducción, hay una pérdida, ¿no es cierto?, de cloro, hay una pérdida del sodio, como también del potasio, dentro de los más importantes electrolitos que vamos a resaltar en este cuadro. Por eso decimos desequilibrio hidro, no agua electrolítica, porque pierde electrolitos. Pero clínicamente, signos de deshidratación son lo que me va a ayudar a detectar, ¿no es cierto?, esta patología, ¿no?, para poder enmarcar. Entonces, la diferencia, la hiperemesis pierde peso y se deshidrata. ¿Cuál es la causa? Aquí vamos a agrupar, ¿no es cierto?, principalmente hablar de dos factores, ¿no?, etiológicos. Y esto ha ido mencionándose de mucho tiempo ya para atrás. Porque cuando decíamos cuál es la causa de la hiperemesis y la emesis, son las hormonas, ¿no es cierto?, son las hormonas y son la parte psicológica. Ya, principalmente, no quiero decir que sean las únicas, porque hoy en día se habla de que puede haber relación incluso, ¿no?, con Helicobacter pylori. Y ahí queda la interrogante: ¿Helicobacter provoca hiperemesis o la hiperemesis favorece a Helicobacter? No se ha establecido muy bien la relación, pero sí se ha demostrado de que en pacientes con cuadro de hiperemesis se detecta la presencia de Helicobacter pylori. Y es la razón por la cual hoy en día se va relacionando varios factores para el origen, ¿no?, o la etiología de la hiperemesis. Principalmente asociamos al aumento de hormonas. Si ustedes se acuerdan, una vez que se ha producido la implantación, el blastocisto llegó al útero y empieza, ¿no?, el trofoblasto a invadir el endometrio, que se llama ahora decidua.
A partir de ese momento, el trofoblasta empieza a producir una hormona, ¿no es cierto?, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿no?, la HCG. Y esta HCG empieza, ¿no es cierto?, a duplicar cada 48 horas. Duplica. Eso hace que entonces yo, ¿no?, pidiendo un laboratorio la medición del HCG, podría saber, ¿no es cierto?, si la paciente está embarazada. Pero resulta que, ¿no es cierto?, esta hormona tiene dos partes. Tiene un componente que es la fracción alfa y un componente que es la fracción beta. El problema de no pedir la hormona, ¿no?, en total, es el hecho de que la fracción alfa se parece a la tirosina en estructura y en función. Por tanto, si yo pediría la fracción alfa, ¿no es cierto?, en una paciente que está con hipertiroidismo, me daría un valor alto y puedo confundir el cuadro. Razón por la cual el laboratorio prefiere, ¿no es cierto?, valorar qué cosa, la fracción beta, ¿no?, para determinar un embarazo. ¿Y eso qué relación tiene con el tema? Vamos a ver que la hormona, estamos diciendo que se va elevando, ¿cierto?, duplica cada 48 horas. Entonces, va a tener un efecto en la acción, en las funciones tiroideas, y vamos a ver ahorita que puede haber, ¿no?, clínica de hipertiroidismo en el cuadro de hiperemesis, ¿no es cierto? Perdón, en el cuadro de la mola, ¿se acuerdan? La mola duplicaba más, ¿no es cierto?, la cantidad de HCG, por tanto, no solamente vomitaba, sino que también tenía hipertiroidismo. Entonces, esa es la relación que tenemos que tomar en cuenta de la hormona, ¿ya? Que hay cuadros que pueden elevarte, ¿no?, la HCG en gran magnitud y provocar hiperemesis, como la mola, pero también te puede, ¿no?, provocar clínica del hipertiroidismo por el aumento de esa fracción que estamos mencionando, la fracción alfa. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? El aumento de la HCG, que duplica cada 48 horas, ya empieza a manifestarse, ¿no?, en mayor proporción, ¿no es cierto?, alcanzando niveles altos ya a los 5 días, ¿no? Perdón, a los 7 días, ¿no? Empieza ya a elevarse, 7 días hemos dicho. 7 días se implanta el blastocisto y empieza a producir HCG. A partir de ahí empieza a duplicar, de tal manera que este aumento del HCG es brusco. Comienza más o menos alrededor de las 5 semanas, niveles ya altos, hasta un pico que va a oscilar alrededor de las 13 semanas. Razón por la cual la emesis y la hiperemesis alcanzan, ¿no?, su mayor frecuencia alrededor de las 13 semanas. ¿Ya? Entonces puede haber emesis o hiperemesis ya en una etapa tan temprana como son las 5 semanas del embarazo, ¿no?, y se ve con mayor frecuencia alrededor de las 13. Las vemos mucho, 11 semanas, 10 semanas, 12 semanas, hasta 13 alcanzamos la mayor cantidad de cuadros de hiperemesis y emesis. Pero luego la HCG entra en una meseta, ¿ya?, se mantiene alta, que más o menos se extiende, ¿no?, según los autores, por ejemplo el Schwartz dice hasta 16 semanas, ¿no?, se mantiene alta. Y es por eso que la paciente no puede tener el cuadro de emesis o hiperemesis más o menos alrededor de las 16 semanas. Pero luego empieza el HCG ligeramente a disminuir, ¿ya?, y luego se estabiliza y se mantiene más o menos ya, ¿no?, estable esa concentración de la hormona. Y eso se extiende más o menos hasta las 20, máximo 22 semanas. Razón por la cual, si una embarazada viene vomitando y tiene un embarazo de 28 semanas, por ejemplo, no tengo que pensar en hiperemesis. ¿Por qué? Porque el efecto de la HCG, ¿no?, máximo me tendría que durar ¿hasta cuánto? Hasta las 20 semanas. Por tanto, yo voy a considerar que puede haber una emesis o una hiperemesis máximo hasta 20 semanas. Si bien el Schwartz les decía, me dice la hiperemesis solo hasta 16 semanas, pero, ¿no es cierto?, la SNACS nos dice 20, 22, máximo hasta 20 semanas, vamos a considerar que puede haber ya una emesis, una hiperemesis. Y si viene vomitando hasta a las 28 semanas, hay que buscar otra causa de vómito. O tiene un problema digestivo, o tiene un problema urinario, o tiene un problema del sistema nervioso, o tiene otra causa que está haciendo que vomite. Pero no voy a pensar que es el aumento de hormonas, porque hasta aquí subió de manera brusca, hasta aquí se mantuvo elevada, se estabilizó. Ya es raro esperar que la hormona me provoque los vómitos, ¿no es cierto?, posterior a las 20 semanas. Se ha visto
que además, ¿no es cierto?, del HCG, participan en el aumento de estrógeno y la progesterona, principalmente la progesterona. Claro, son hormonas que aumentan en el embarazo y van a estar elevadas. ¿Qué hace la progesterona en el tubo digestivo? Relaja su músculo liso. Y si lo relaja, lo vuelve lento, ¿no?, el peristaltismo. Por tanto, el estómago se vacía lentamente. El intestino, ¿no es cierto?, se vuelve más lento. Si hay un vaciamiento gástrico lento, ¿a qué favorece? A que la comida o el alimento que está en el estómago pueda, ¿no es cierto?, volver hacia el esófago y a ver lo que son, ¿no es cierto?, el reflujo, ¿no?, el reflujo gastroesofágico, o finalmente terminar en el vómito. Entonces ahí va el problema de que las hormonas que se están elevando en el embarazo favorecen, ¿no?, a la clínica de pirosis, de reflujo gastroesofágico o los vómitos, ¿no? Razón por la cual no solamente es la HCG la que está vinculada a que se produzcan los vómitos, sino también el estrógeno, la progesterona y la ACTH que están descritas. Pero ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la que está más elevada? La HCG. Se ha visto pacientes que tienen problemas psicológicos, ya de diferente índole. Puede ser problemas de personalidad, que sean histriónicos, que tengan que sean conversivos, ¿no es cierto?, síndromes conversivos, pacientes que tengan rechazo al embarazo, las adolescentes por eso están aquí muy relacionadas, familia que, ¿no es cierto?, rechaza el embarazo, o es un embarazo no deseado tal vez. Se ha visto que, ¿no es cierto?, están vinculados en mayor frecuencia de la hiperemesis, ¿ya? Entonces, sobre una base que es un trastorno, ¿no es cierto?, de personalidad, que puede ser la histriónica, la histérica o la conversiva, puede agregarse, ¿no es cierto?, el tema del problema psicológico, ¿no?, del estrés o el rechazo social, ¿no?, de la familia, de la misma paciente al propio embarazo, que empieza la paciente también a aumentar más los episodios del vómito. Deficiencias de algunas vitaminas, entre ellas vamos a destacar, ¿no es cierto?, la vitamina B6, la piridoxina, entre otros oligoelementos, ¿no es cierto?, como el zinc y el cobre que están descritos. Pero, nuevamente insisto, la causa más importante de la hiperemesis la asociamos siempre, ¿no?, al aumento brusco de hormonas, de ellas la HCG, y a los problemas de tipo psicológico. Entonces, lo que vamos a condicionar es que la paciente empiece a vomitar. Y al principio lo vamos a tomar como algo normal. Es normal que la paciente vomite durante el embarazo. Y es cierto, hemos visto que el 50% de las embarazadas tiene un cuadro de emesis, ¿no es cierto? Tiene un cuadro de emesis, que puede empezar tan temprano como a las 5 semanas o a las 6, dependiendo del autor. El Schwartz me dice de 6 a 16, las Max me dicen desde las 5 ya empieza, ¿no es cierto?, hasta las 22, como se había dicho. Vamos a manejar que desde las 5 semanas hasta las 20 semanas, ¿no?, es donde se ve con más frecuencia el cuadro de la emesis, la hiperemesis, teniendo un pico alrededor de las 13 semanas, donde se ve más frecuente, ¿no es cierto?, los cuadros. Pero, ¿qué es lo que nos llama la atención? La paciente tiene vómitos matutinos, hemos dicho, ¿no?, sobre todo relacionados a los olores, ¿no?, de los condimentos, de la comida, que hace que la paciente empiece a vomitar. Pero acompañando al vómito va a tener, ¿no?, la pirosis, por ese reflujo que hemos dicho, ¿no es cierto?, que presenta la paciente, y mayor producción de la saliva y la cialorrea, que es lo que le va a acompañar al cuadro. La emesis no debe hospitalizarse, ¿no?, el manejo es ambulatorio. Si está vomitando la paciente, cambiemos un poco sus hábitos. La mejor conducta es indicarle, ¿no?, 1, dieta seca y fraccionada, que coma de a poco, que coma poco, a cada rato, pero no importa, pero que coma poco. Eso es un aspecto muy importante, dieta seca fraccionada, lo que le indicamos. Sobre todo las pacientes toleran mucho la dieta dulce, ¿no?, rica en carbohidratos, la dieta fría, que es lo que más toleran, pero toleran mejor, ¿no?, la dieta seca más que la dieta líquida, dentro de lo que se ha visto en cuanto al manejo. Por tanto, primero, se le va a cambiar la dieta. Segundo, se le puede, ¿no es cierto?, ir contribuyendo al estrés psicológico, ¿no?, dándole un reposo, orientándole un reposo. Pedir valoración por psicología, ese aspecto no puede faltar. Tanto en emesis como en hiperemesis tiene que haber un contacto de la embarazada, ¿no?, con el psicólogo, para poder abordar ese tema, ¿no?, que habíamos mencionado, del tema
del rechazo al embarazo o el rechazo de la familia, ¿no? Al propio embarazo, y bueno, eso tenemos que abordarlo siempre con un manejo multidisciplinario, ¿no? El psicólogo. Y después podemos indicar los antieméticos, ¿no? Los antieméticos. En el tema de antieméticos, los antieméticos, lo que más utilizamos, ¿cuáles son? De manera no rutinaria utilizamos la metoclopramida. Utilizamos vitaminas como la B6, la piridoxina. Y bueno, la piridoxina hoy en día es nuestra primera línea para el manejo de las emesis, como también de la hiperemesis. ¿Por qué? La piridoxina es un antiemético de acción central. Bloquea al centro del vómito. Por tanto, actúa a nivel central evitando que el paciente vomite. La dosis puede variar. Podemos indicarle 100 miligramos vía oral cada 8 horas o incrementar incluso, ¿no?, a 300 vía oral cada 8 horas. Entonces ya tenemos la piridoxina en nuestro medio, ¿no es cierto?, para poder aplicar por vía oral de manera ambulatoria. Por tanto, esta es la mejor alternativa, porque estamos suprimiendo, ¿no es cierto?, ese arco reflejo del vómito a nivel, ¿no es cierto?, del tronco encefálico. ¿Dónde se encuentra el centro del vómito? A nivel del bulbo, ¿no es cierto? A nivel del bulbo, cerca del cuarto ventrículo. Es ahí donde va a actuar la piridoxina y va a suprimir el reflejo del vómito. Por tanto, es la mejor alternativa que tenemos actualmente. Si quiero utilizar la vía intramuscular, también viene por vía intramuscular. Sin embargo, no es más factible poder orientar la vía oral, ¿no? Y la tolerancia, pues, va a ser la que va a determinar finalmente, ¿no?, la vía de administración. ¿Qué más? Podemos indicar la metoclopramida. ¿Qué es la metoclopramida? Un antiemético. Pero ¿cómo actúa? ¿A qué grupo pertenece? Un antidopaminérgico, ¿no? Bloquea receptores de la dopamina, ¿no? Receptores D2. Entonces, está relacionado a una acción central y a una acción periférica. La acción central actúa sobre el centro del vómito. La acción periférica actúa a nivel, ¿no es cierto?, del esófago, ¿no? Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Por tanto, no hay, ¿no?, paso del estómago hacia el esófago. No hay vuelta, no hay reflujo. Por tanto, no hay vómito. Y aumenta el peristaltismo del estómago. Es gastrokinético, ¿no? Es un procinético. Por tanto, el efecto periférico de la metoclopramida es que cierra el esfínter esofágico inferior y acelera el vaciamiento gástrico, ¿no?, al ser un procinético, un gastrokinético. Pero a nivel central, actúa a nivel del centro del vómito. Por tanto, es una buena alternativa, la metoclopramida. Sin embargo, ¿cuál es el problema de la metoclopramida? Que puede tener efectos secundarios. Y ahí están los síntomas extrapiramidales. Y hay pacientes que van a venir con temblores, hay pacientes que han venido con trismus incluso, ¿no es cierto?, que hace que la metoclopramida ha quedado un poco relegada, teniendo una mejor alternativa, la piridoxina. Pues son dos alternativas que tenemos. Claro, en el mercado tenemos muchos fármacos, la meclicina, la doxilamina, ¿no es cierto?, tenemos la metoclopramida. En caso extremo hasta podemos utilizar el ondansetron, pero el ondansetron es teratogénico, pero es el mejor antiemético que actualmente tenemos. Riesgo-beneficio. Si nada le hace bien, utilizamos el ondansetron. Entonces, para la emesis, ¿qué me voy a acostumbrar para el manejo? Piridoxina y metoclopramida. Y ahí no me complico más. Sin embargo, cambia la figura cuando la paciente tiene hiperemesis. Porque ahora tiene pérdida de peso, porque ahora tiene deshidratación. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la paciente? Hospitalizarla. La tengo que hospitalizar. Y en este caso, pensemos, ¿no es cierto?, que si la paciente está deshidratada, vamos a encontrar síntomas y signos de deshidratación. Lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no es cierto? Alteración de estado de conciencia, noftalmo, mucosas secas, ¿no es cierto?, saliva afilante, taquicardia, dijimos, ¿no? Signos del pliegue, oliguria. Si está perdiendo líquidos, va a terminar, ¿no?, con hipotensión, compensa con la taquicardia. Bueno, esa clínica la tenemos que buscar, ¿no es cierto? El oftalmo también. Como también hay que pesar a la paciente, y eso es muy importante. Cuando hacemos anamnesis, la paciente está con vómitos 3 semanas. ¿Cuánto de peso ha perdido, ¿no es cierto?, en ese periodo? Tendríamos que ver desde su control, ¿no es cierto?, que la paciente ha tenido,
valorar hasta el momento que está viniendo y pensar, ¿no?, cuánto ha perdido de peso. O bien con la misma paciente, ¿no?, que se va a hacer una referencia, en algunos casos nos dice, ¿no?, he perdido más de 5 kilos, más de 10 kilos, porque la paciente, ¿no?, se ha pesado o le han pesado y le han informado ese dato. Ese dato no puedo olvidarme, ¿no?, la pérdida de peso para tomar en cuenta. De progresar puede ir a complicaciones, ¿no es cierto?, de tipo neurológica, que vamos a ver, como el síndrome de Wernicke, por ejemplo. ¿Ya? El síndrome de Wernicke, que ahorita lo vamos a ir mencionando. O la neuropatía periférica, ¿ya? Entonces puede progresar a estados muy graves, ¿no? Y en algunos casos ha llegado al Korsakoff incluso, con alucinaciones y problemas, ¿no?, de tipo neurológico, que hace que la hiperemesis pueda, ¿no?, progresar hasta un estado de caquexia. ¿Ya? Yo he tenido 2 pacientes que han terminado en terapia intensiva con nutrición enteral. A ese punto llegan, ¿no?, el cuadro de hiperemesis. Generalmente vemos, ¿no?, cómo la hiperemesis ingresa a la sala de internación, va progresando, controlándose el cuadro, pero hay pacientes que progresan y terminan, ¿no?, con complicaciones neurológicas o un estado de compromiso, ¿no?, marcado en su estado nutricional. Por tanto, depende de la evolución. Y es así que la hiperemesis la podemos dividir en 3 periodos. La primera, donde, ¿no es cierto?, va teniendo vómitos incoercibles, todavía ha perdido, ¿no es cierto?, menos del 5% del peso, ¿no? Por tanto, no voy a encontrar los signos de deshidratación. Ahí vamos un poquito enmarcados, ¿no?, en el cuadro de mesis, como hemos mencionado. Progresa, entra al segundo periodo, y aquí está todo lo que hemos dicho, pierde, ¿no?, más del 5%, del 5 al 10. Ahí están los problemas electrolíticos, ahí está la deshidratación, oliguria, noftalmia, hipotensión, taquicardia, todo lo que hemos ido mencionando. Y la disminución de electrolitos repercute, ¿no es cierto?, sobre diferentes funciones, ¿no? Entre ellas puede verse, ¿no?, alterado la función del propio corazón, ¿no es cierto?, del propio miocardio. Entonces, de progresar, entramos al tercer periodo, donde habíamos dicho, ¿no?, neuritis periférica, el síndrome de Wernicke, el Korsakoff, ¿no es cierto?, entre las más avanzadas o graves de las complicaciones que pueda presentar, ¿no?, donde la paciente ya perdió más del 10%. Entonces, esa clasificación la vamos a tomar en cuenta, primero, segundo y tercer periodo, para ver, ¿no es cierto?, la evolución. Si bien puede haber clasificaciones que me hablan de una forma media, de una forma grave, que también va dando pautas, vamos a tomar en cuenta esta clasificación para hablar de la hiperemesis. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a la hiperemesis? Valorando, ¿no es cierto?, el peso, valorando los electrolitos, y para eso vamos a pedir, ¿no es cierto?, el sodio, el cloro, hemos dicho, el potasio y el calcio, ¿no es cierto?, como mínimo. El calcio como mínimo. Donde tendríamos que considerar el poder recordar los valores normales, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor normal del sodio? ¿Cuánto? 135. Hasta 145 miliequivalentes, ¿no? ¿Cuánto es el valor del potasio? 8,5. Potasio. 3.5 hasta 5.5. Ah, si pido un electrolito, tengo que saber sus valores, ¿no? ¿Cuánto es el valor del cloro? 98, 105, 106, ¿no? Depende también del rango de laboratorio, ¿no es cierto?, que puede diferir un poco en cuanto a lo que estamos mencionando, ¿no? Pero vamos, 98 a 105. ¿Cuál es el valor del calcio? Calcio. De 8 a 10, ya no hablo de equivalentes, miligramos de cilitro, ¿no? Miligramos de cilitro. Están entrando a una etapa ya de preinternado, les queda pocos meses, ¿no? Se pasa en hemograma, se pasa en valores de laboratorio, porque en el internado piden laboratorios, ¿no? Y si bien el laboratorio te pone un rango, te dice, ¿no?, rango normal, te pone de tal valor a tal valor, y te lo marcan, ¿no?, el resultado, y ahí tú sabes comparar, ¿no? Pero no se fíen solo de eso, ¿no? Se pasa. Tienen que interpretar laboratorios cuánto está alterado. La manera de saber cuándo está alterado es sabiendo valores normales, ¿no? Entonces, hay que pedir electrolitos, hay que pedir, ¿cierto?, entonces pruebas de función renal. Todo lo que pierde líquido, ya sea hemorragia,
ya sea vómitos, ¿no es cierto?, ya sea las diarreas, ya sea las quemaduras extensas, me reducen volemia. Y si me reduce volemia, ¿a quién afectamos? Riñón. No podemos olvidarnos de la función renal, ¿ya? La función renal. Y bueno, en este caso, vamos a considerar de que la clínica no es muy difícil. Embarazada, que tiene náuseas y vómitos, que ha perdido peso, hiperemesis. Si tiene signos de deshidratación, con más razón ya tengo mi diagnóstico fundamental. Pero tengo que establecer diagnóstico diferencial, porque no todo vómito es sinónimo de hiperemesis. El mayor problema es simplificar la medicina y pensar que todo vómito en una embarazada es hiperemesis. Y muchas veces la paciente está cursando un cuadro de mayor gravedad, ¿no es cierto?, de mayor gravedad, y por el hecho de que está vomitando, nos la mandan, ¿no?, a la emergencia de obstetricia, ¿no? Hay que pensar que puede el vómito tener origen de muchas patologías. Y ahí pensemos, las digestivas principalmente, ¿no? Apendicitis, pancreatitis, colecistitis, la gastroenteritis, hepatitis, ¿no? Tiene la obstrucción intestinal, tiene, ¿no es cierto?, la manifestación de provocar vómitos. Pero ahora me toca pues diferenciar. Si estoy frente a una paciente con patología biliar, ¿qué características tendrá el vómito? Vómito bilioso. ¿Qué más? Que se presente después de la ingesta, ¿no?, de alimentos grasos. Alimentos grasos. ¿Irá solo el vómito? Dolor en hipocondrio derecho, espasmódico, que se va al hombro derecho, y bueno, todo eso me va dando pautas, ¿no?, que el problema sea un problema biliar. Si fuera una apendicitis, ¿qué tendría que tener? Me acordaré, ¿no?, de la triada de Murphy, ¿no? Náuseas y vómitos, dolor migratorio, ¿qué más? Fiebre. Y si tiene hiporexia, con más razón pienso en apendicitis. Porque después pensar de que todos los signos clásicos en una embarazada los voy a encontrar un poco difícil, ¿no? El útero rechaza el intestino y se va arriba. El apéndice puede estar, ¿no es cierto?, en el flanco, por ejemplo, no en la fosa ilíaca derecha. Y tener una clínica un poco difícil, ¿no?, de valorar. Pero tengo que hacer la valoración, ¿no? Buscaré McBarney, Roxy, psoas, obturadores, chutro, Renan, todos los signos de apendicitis. Pero estoy pensando en apendicitis por lo que hemos dicho, ¿no? Pancreatitis. Pues tiene que haber un dolor, ¿no es cierto?, en epigastrio, como cinturón, ¿no? O hemicinturón, Probablemente, junto a los vómitos que estamos mencionando, antecedente de haber consumido grasas en exceso, o bebidas alcohólicas, o fármacos, como puede ser, ¿no?, la causa de la pancreatitis. Entonces, ahí va. Tienen que hacer, ¿no es cierto?, diagnóstico diferencial buscando características del cuadro, ¿no? Pero pensemos que el vómito puede ser por problemas digestivos, ¿no? Una gastroenteritis, no basta que tenga vómitos, tiene que tener diarrea, ¿no es cierto? Y eso tenemos que ir a evaluar. Esto es muy común. Las infecciones del tracto urinario alto provocan náuseas y vómitos. Y puede también confundirse con la hiperemesis, ¿no? Pero nuevamente insisto, el diagnóstico lo tenemos que hacer con una buena anamnesis. Porque para hacer una pielonefritis, una hito alta, ¿qué necesito? Sintomatología urinaria, disuria, polaquiuria, tenesmo, y la puño, percusión. Lo mismo va para quiste de ovario torcido, pero ¿se puede torcer un quiste en el embarazo? Sí. Hemos tenido casos de que la paciente llega con un cuadro de abdomen agudo estando embarazada y la causa era un quiste torcido, era un quiste torcido. ¿Ya? Entonces ahí va el tema. O los miomas degeneran con el embarazo. ¿Por qué? Porque aumenta la irrigación, ¿no es cierto?, al miometrio, aumentan las hormonas y eso hace que el mioma empiece a crecer y en algunos casos tiene lo que se llama degeneración roja. Un mioma es un tumor benigno del útero, del miometrio. Tiene degeneraciones que vamos a avanzar, degeneración hialina, grasa, sarcomatosa incluso, se puede ver hasta cáncer. ¿Ya? Entonces, tiene una serie de degeneraciones. La degeneración que observamos en el embarazo es la degeneración roja, ¿ya? La necrobiosis, que hace que la paciente tenga intenso dolor, un cuadro de abdomen agudo y vomite. Y ese cuadro, ¿no es cierto?, puede provocar el propio embarazo a los miomas que ya tenía la paciente. Entonces, hay varios cuadros que tenemos que ir pensando, ¿no? Enfermedades metabólicas, claro, una diabética descompensada, la cetoacidosis diabética, ¿no?, sobre todo si es diabetes tipo 1,
migrañas que pueden descompensar, ¿no es cierto? Problemas vestibulares, síndrome de Meniere, tiene vértigos, tiene vómitos. Entonces tenemos que ir buscando, ¿no es cierto?, qué otras patologías pueden provocar, ¿no? ¿Qué otras pueden provocar el vómito? Y hay que asociar nomás a el riesgo, ¿no?, del embarazo. ¿Qué complicaciones puede tener la hiperemesis? A ver, si la paciente vomita con mucha fuerza, con un esfuerzo marcado, ese vómito puede provocar micro desgazos, micro lesiones, ¿no? Y en algunos casos puede ser desgazos de mayor magnitud, ¿no?, que nos lleva a Mallory Weiss, a la hemorragia digestiva alta. Es decir, ¿qué es el Mallory Weiss? Desgazos de la mucosa esofágica por vómitos muy enérgicos. En este caso, ¿cómo se va a manifestar la paciente? Porque tiene hematemesis. Eso es lo que va a llamar la atención, que vomita sangre. Y si tiene vómitos, o si tiene sangrado del tubo digestivo alto, puede también tener melenas, ¿no? Melenas. Entonces, Mallory Weiss voy a detectar por la presencia de hematemesis y melenas, ¿no? Hematemesis y melenas. Puede ser, ¿no es cierto?, que la paciente, por el estado de deshidratación, se altere su estado de conciencia y la paciente vomite y se broncoaspire, lo que denominamos el síndrome de Mendelssohn. El Mendelssohn es, ¿no?, la broncoaspiración, ¿no?, por el vómito que está presentando en una paciente, ¿no?, que está con deshidratación marcada, donde se ha alterado su estado de conciencia. ¿Ya? La injuria renal aguda. Hemos dicho, todo lo que reduzca volumen le va a afectar al riñón. Y hay que pensar en la función renal en estas pacientes. Hay que pedir creatinina, ¿cierto?, para valorar, y el nitrógeno ureico para monitorizar, ¿no es cierto?, esta paciente entonces. Es lo que decía hace rato, la encefalopatía, ¿no?, el Wernicke. Porque aquí vemos deficiencia de una vitamina, la tiamina. Deficiencia de la vitamina B1, donde podemos encontrar paciente, ¿no?, que tiene su conciencia disminuida, que puede tener, ¿no?, problemas de memoria, que puede terminar, ¿cierto?, con entonces problemas oculares, oftalmoplegia. Cuando hablamos del Wernicke, nos estamos refiriendo entonces a que la paciente tiene, ¿no?, deficiencia de la tiamina. De progresar el cuadro puede llegar al Korsakoff, donde empieza a tener alucinaciones incluso, ¿no? Entonces el Wernicke-Korsakoff, que lo hemos visto seguramente en el cuadro hepático, ¿no?, de la cirrosis, también se puede dar en este cuadro, como podemos ver, ¿no?, en la embarazada. Que se perfore el esófago es posible, si el ácido clorhídrico, ¿no?, va subiendo hacia el esófago, provoca una esofagitis, ¿no?, que en algún momento tiene el riesgo de provocar perforación y provocar, ¿no es cierto?, el neumomediastino o la mediastinitis, ¿no?, con alta mortalidad. Muy raro, pero está descrito, ¿no? Y ahí hablaríamos, ¿no?, de la perforación del esófago del síndrome de Boerhaave, ¿no? Bueno, entonces hay muchas complicaciones que puede tener, y aquí no estoy hablando, ¿no?, del estado de emaciación que puede llevar a la madre. Si la madre está desnutrida, el niño también va a estar desnutrido, y ahí decimos, va a tener una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cómo diagnostico la restricción de crecimiento? Mediante la ecografía, valorando el peso del feto y comparando con curvas, ¿no es cierto?, que están establecidas, con tablas. Si está por debajo del percentil 10, decimos, no, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, el monitoreo que hay que hacer a las pacientes con hiperemesis con el Doppler, con ecografía, monitorizándole en cuanto al peso. Y a estos niños que no están creciendo, les hacen un monitoreo con la ecografía Doppler para ver los flujos, ¿no?, de sus arterias, que ya es tema, ¿no?, de la especialidad. Porque tiene que haber flujos alterados para que hablemos de restricción, no solamente es el peso. Pero empecemos. Peso por debajo del percentil 10, restricción de crecimiento intrauterino, ¿no?, y debe ser manejado por aro esa paciente. Puede morirse el feto, puede ser pequeño, con bajo peso para la edad gestacional, ¿no es cierto?, que son las principales complicaciones que vamos a encontrar en la hiperemesis. ¿Cómo vamos a tratar la hiperemesis? Hospitalizándola. Pero si está vomitando y todo lo que llega, ¿no es cierto?, el alimento lo expulsa y sigue perdiendo más líquidos, más electrolitos, entonces NPO. La conducta más importante es hospitalizar y, ¿no es cierto?, restringir la ingesta oral. Nada por vía oral. Nada. Por lo menos le tenemos en NPO 48 horas, pero el NPO dependerá de la evolución del cuadro. Generalmente,
48 horas nos da el tiempo, ¿no?, para estabilizar, para poder, ¿no?, iniciar la medicación. Pero si la paciente siguiera con vómitos, ¿no es cierto?, después de ese periodo debe continuar con la NPO. Entonces, por lo menos 48 horas va a estar nada por vía oral. La vamos a monitorizar cada día, sí, su peso. Si está NPO, le tenemos que administrar líquidos, ¿no? ¿Cuánto de solución mínimo tendría que recibir esta paciente? 3.000 cc, ¿no? Pues cuando están en el hospital reciben 1.000 cc de solución fisiológica, 1.000 cc, ¿no?, de dextrosa al 5%, 1.000 cc de Ringer lactato, ¿no? Y le administramos mínimo 3.000 cc para 24 horas. Porque como está con NPO, yo tengo que encargarme de administrar líquidos por la vía parenteral para cubrir sus demandas. ¿Y cuánto es lo mínimo que requiere la paciente? Es lo que llamamos requerimiento basal hídrico, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el requerimiento basal hídrico? 30 a 50 cc kilopeso. Si yo tengo una paciente que le quiero administrar líquido, voy a tomar una media, 40 cc kilopeso. El promedio de una persona, decimos, ¿no?, 70 kilos. Si multiplicamos los dos, me da 2.800. Con mis 3.000 voy cubriendo lo mínimo que necesito, lo mínimo. Si a esta paciente yo le administrara solamente 1.000 cc, ¿no?, de una solución para 24 horas, le sigo empeorando su deshidratación. Entonces, 1, cubrir el requerimiento basal. Pero ¿qué pasa si pesa menos? Bueno, pues le calculamos, ¿no es cierto? 40 por 60 me da 2.400. No le haría nada mal el recibir 600 cc extras. No le va a hacer nada. Lo va a eliminar, ¿no es cierto?, con la micción. Lo va a eliminar si es exceso de volumen. Porque 600 no es marcado el volumen. Pero si quiero calcular, le puedo administrar 2.500 cc también para 24 horas, ¿no? 1.000 y de Ringer de paso 500, no hay ningún problema. Se adecua de acuerdo al peso de la paciente. Lo importante es que no pueden disminuir, ¿no es cierto?, de el requerimiento basal para empezar. Y bueno, entonces hay que administrar líquidos. Y si está deshidratada, tengo que empezar a controlar ¿qué cosa? Balance hídrico y diuresis oral. A esta paciente de hiperemesis me la han internado ayer a las 10 de la noche, ¿ya?, porque estaba realmente, ¿no?, en mal estado, deshidratada, vomitando. Me la han internado, le han, ¿no es cierto?, canalizado, le han administrado antieméticos, le han hecho el manejo correspondiente y me han puesto control de balance hídrico. ¿Ya? Como en los hospitales de segundo nivel hacemos turnos, ¿no?, de 12 horas, estoy entrando al turno hoy a las 20:00. A las 20:00 le voy a ver a esta paciente porque me la han dejado de cuidar. Lo primero que tengo que hacer es revisar, ¿no es cierto?, revisar su balance hídrico, considerando que esta paciente tengo que controlar, ¿no es cierto?, cuánto de líquido está administrando y cuánto líquido, ¿no es cierto?, está eliminando para saber, ¿no?, si necesita más aporte o no. Y eso vamos a hacer cada 24 horas, cada 12 horas, dependiendo del estado de la paciente. Pero también vamos a empezar a controlar lo que es la diuresis horaria. Y esos dos aspectos no puedo olvidarme. Empecemos a controlar la diuresis horaria, a tomar la guardia hoy. Mi paciente ingresó ayer a las 22:00. ¿Cuántas horas han pasado desde que ha ingresado hasta el día de hoy? Ayer se internó a las 22:00. Y le estoy viendo a las 20:00. 22, ¿no? 22 horas. No le puedo decir, esperaremos 2 horitas más que complete 24 horas y le calculamos su balance hídrico, su diuresis horaria, ¿no es cierto? La diuresis horaria puedes calcular dependiendo del estado de la paciente, ¿no? Cada 6 horas, cada 12 horas, ¿no?, dependiendo. En este caso quiero ver cómo está su orina. Y resulta que reviso sus notas de enfermería, reviso, ¿no es cierto?, la bolsa colectora, reviso todo lo que les registra cuánto de líquido ha orinado esta paciente. Es más, se habilita una tabla, ¿no?, de monitoreo.
de líquidos que ha ingerido, líquidos que ha eliminado, y también ahí está registrado la orina. Imaginémonos que este paciente ha orinado, ¿no es cierto?, en este periodo de 22 horas 300 cc. Entonces, su volumen de orina es 300 cc, el tiempo en el cual ha producido ese volumen es 22 horas. Lo que hago es dividir nada más. 300 cc entre 22 horas, ¿cuánto tiene de diuresis horaria? 13.6. 13.6 cc hora. ¿Cómo está esa diuresis horaria? Baja, está olibúrica. Entonces, 22 horas que he estado fundiendo ese pobre riñón. Y muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque pensamos que como ya no está vomitando, ya hemos curado el cuadro, y nos olvidamos que uno de los compromisos que puede provocar, ¿no es cierto?, la hiperemesis, hemos dicho, la incuria es renal aguda. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aumentar volumen, ¿no? Tengo que aumentar volumen. Por tanto, no debía esperar 22 horas, ¿no?, para haber llegado a saber si tenía oliburia. Por eso es que se controla, ¿no?, cada hora, hasta que tenga una buena diuresis, una vez que se interna una paciente, ¿no? Pero este caso pasa, porque nuevamente, insisto, nos olvidamos que el riñón, ¿no es cierto?, es el más afectado frente a la pérdida, ¿no?, de volumen, y eso hay que tomar en cuenta. Entonces, hay que calcular el balance hídrico, y el balance hídrico va, ¿no?, líquidos ingeridos o administrados, ¿no? Administrados menos líquidos eliminados. Líquidos administrados, todo lo que entra por la vía endovenosa, en este caso porque está NPO. ¿Cuántos cc le hemos puesto en 24 horas? 3000. No entra nada más. Líquidos eliminados, aquí ya se complica un poco, porque tienen que empezar a calcular ¿qué cosa? Pérdidas sensibles, cuantificar los vómitos que tiene, hay que medir cuánto vomita, más las pérdidas insensibles, lo que yo no veo. Y la paciente pierde líquido al respirar, 200 cc. La paciente pierde líquido, ¿no es cierto?, al presentar defecaciones, 200 cc. Y resulta que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, la paciente pierde líquido al orinar. Tengo que sumar todo eso, ¿no? Sensible, ¿no? La orina, sensible. El vómito, sensible. Lo insensible es lo que no veo. Sumamos y ahora tenemos que restar para saber, ¿no es cierto?, si está eliminando más líquidos de los que le estoy administrando. Y eso es lo que hay que aprender a hacer, ¿no?, con las hiperemesis. Monitorizar balance hídrico y diuresis oral, ¿ya? Valoración por psicología, lo mismo, tengo que hacerle valorar por psicólogo. Ahora sí, vámonos a los antieméticos. ¿Qué antiemético podemos utilizar? Si está internada, está en EPO, le tengo que administrar todo por la vena. Puedo utilizar la metoclopramida, no es mala opción. Metoclopramida 10 miligramos EB cada 8 horas. La metoclopramida deberíamos utilizarla 15 minutos antes de la ingesta de un alimento. Sin embargo, si está NPO, le doy en oral. Si está con dieta seca fraccionada en la emesis, le doy en horario, para evitar, ¿no es cierto?, dar varias dosis. Una opción puede ser la metoclopramida. Otro antiemético, ¿cuál? La piridoxina, ¿no? La piridoxina. En el hospital van a ver que todavía hay centros que utilizan, ¿cuál? El complejo B. Y les van a decir, ¿no?, agregar 2 ampollas de complejo B, 2 ampollas de complejo B a cada solución. ¿Ya? Y resulta que cuando vean esta indicación van a ver que al frasco, ¿no?, al recipiente, le colocan una bolsa negra. Y le envuelven todo el trayecto con una bolsa negra. Porque la vitamina B es fotosensible. Se inactiva, ¿no es cierto?, con la luz. Por tanto, ese cuidado hay que tener. Otro, que si van a utilizar complejo B, por lo menos hay que recordar qué componentes tiene el complejo B. Y el complejo B tiene vitamina B1, tiamina. Evitamos el síndrome de Wernicke. Tiene vitamina B6, la piridoxina, antiemético central, hemos dicho, deja de vomitar. Y tiene la vitamina B12, la cianocobalamina. Evitamos la neuropatía periférica. Entonces, el complejo B no es mala opción, es barato, es accesible y me previene, ¿no es cierto?, las complicaciones que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Sin embargo,
el que tiene mejor efecto para el vómito de manera, ¿no es cierto?, efectiva es la piridoxina. La piridoxina. ¿Ya? Entonces no se extrañen que utilizamos complejo B en algunos casos, en otros casos directamente la piridoxina, ¿no? O la metoclopramida. Bueno, como está en EPO, es que todo tiene que ser bien razonado. Si está en EPO, el problema es que el ácido clorhídrico se sigue produciendo y podemos tener problemas gástricos, ¿no? Hay que administrar un protector gástrico. En la embarazada no se utiliza omeprazol. Antes decíamos prohibido los inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, actualmente se ha demostrado que se puede utilizar, ¿no es cierto?, el pantoprazol. El pantoprazol está indicado en el embarazo, se puede utilizar y es bloqueador de la bomba de protones. Pero el omeprazol se ha demostrado que es teratogénico, provoca malformaciones. Y si estoy hablando que la hiperemesis está muy frecuente hasta las 13 semanas, estamos exponiendo, ¿no es cierto?, al bebé en la etapa de desarrollo. Por tanto, omeprazol prohibido. Entonces, nosotros seguimos utilizando todavía bloqueadores H2, la ranitidina, 50 miligramos ED cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas. Ranitidina, bloqueadores H2, ¿no? Pueden utilizar el pantoprazol, sí, pero lo más común van a ver en los protocolos que está la ranitidina. El hidróxido de aluminio, ¿no es cierto?, antiácido, ¿no?, que se emplea cuando ya se inicia la vía oral. Si está en EPO, ¿para qué le voy a indicar la vía oral, ¿no es cierto?, si no la voy a utilizar? Entonces, ranitidina es una buena opción. Es una buena opción. ¿Qué más? A esta paciente con hiperemesis, ¿qué más le tendríamos que hacer? Ecografía. Ecografía. ¿Por qué ecografía? Porque yo quiero saber por qué está con vómitos en exceso. ¿Qué puede aumentar la cantidad de HCG? Mayor cantidad de trofoblasto, porque el trofoblasto produce HCG. Entonces, ¿qué puede aumentar el trofoblasto? El embarazo gemelar, porque es una placenta grande que nutre a dos bebés, o son dos placentas que producen más HCG. Los gemelos tienen hiperemesis, eso hay que tener presente. Otro, yo quiero ver en la ecografía si hay signo de panal de abejas, porque si es una mola, me va a provocar exceso de HCG y va a tener vómitos. Entonces siempre piensen, ¿por qué está con vómitos en exceso? Y hay que tratar de buscar una causa mediante la ecografía, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Después, ¿qué más le vamos a pedir? Laboratorios, ¿no? Electrolitos, sodio, potasio, cloro y calcio. Y para eso tienen que recordar los valores, ¿no?, que hemos mencionado, para saber, ¿no?, si están alterados. ¿Qué más podemos hacer con la hiperemesis? ¿Algo más que podemos hacer con ella? Creo que más nada, ¿no? Más nada. Bueno, hasta ahí es lo que tenemos que aprender, porque actualmente hay tantos esquemas que han introducido, ¿no?, en el mercado, que ahora hablamos incluso, ¿no?, del jengibre para el manejo, ¿no?, de la emesis, por ejemplo, para el manejo de la emesis. Hablamos de otras medidas, de otras alternativas terapéuticas, la acupuntura, por ejemplo, ¿no?, que van viendo que tiene su beneficio, ¿no? Y lo que les había dicho, podemos utilizar incluso la prednisona, metilprednisolona, la mesiclina, la doxilamina, la meclicina. Hay tantos antieméticos en nuestro mercado ahora, ¿no? Incluso el ondansetron que hemos dicho, ¿no? Pero el ondansetron lo vamos a guardar solo en casos refractarios, cuando no responde a ningún antiemético y el estado nutricional de la paciente está muy comprometido. 8 miligramos EB cada 12 horas, sabiendo que es un fármaco de riesgo. Peor va a ser que se me muera el bebé o se me muera la mamá, ¿no es cierto?, por no haber controlado los vómitos. Entonces, eso es lo que vamos a avanzar, considerando que hoy en día hay muchas alternativas, como les decía, que tenemos, ¿no?, para el manejo de la hiperemesis. Sin embargo, lo que hemos mencionado es lo más común, lo que está en nuestros protocolos, ¿no?, lo que está en el protocolo.